Bienvenidos una vez más a Matemática desde casa. En la clase de hoy vamos a hablar de resolución de triángulos oblicuángulos aplicando el teorema del seno. En unos videos anteriores hemos visto cómo aprender a encontrar la incógnita de un triángulo rectángulo aplicando las razones trigonométricas y podíamos encontrar un ángulo o un lado a partir de dos datos. La complicación de las razones trigonométricas es que solo eran válidas para triángulos rectángulos. En cambio, el teorema del seno, que es el que vamos a estudiar ahora, nos permite encontrar incógnitas de un triángulo que puede ser de cualquier tipo. Veamos qué establece el teorema del seno. Supongamos que tenemos este triángulo oblicuángulo, no nos aseguran que ninguno de los ángulos interiores es recto. El teorema del seno nos permite relacionar cualquier ángulo interior del triángulo con su lado opuesto. Entonces, el teorema del seno establece que el seno, supongamos, si consideramos del ángulo A, sobre el lado opuesto, en este caso BC, es igual al seno de otro ángulo. Por ejemplo, podríamos considerar el ángulo B sobre su lado opuesto. Y el lado opuesto de B es AC. Y también todo esto es igual al seno del ángulo que me falta, que sería C, sobre el lado opuesto, que en este caso sería AB. Entonces decimos que en todo triángulo sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Pasamos rápidamente a un ejemplo. Fíjense en cómo hemos agregado datos a este triángulo del cual partimos. Tenemos que el ángulo interior A mide 30 grados, que el ángulo interior B mide 70 grados y que este lado BC mide 4 centímetros. Si queremos, por ejemplo, averiguar cuánto mide el lado AC, que nos sale como X. Entonces, para poder aplicar el teorema del seno, siempre debemos poder relacionar un ángulo con su lado opuesto y tener un par como información. En este caso, fíjense, tengo 30 grados y su lado opuesto 4 centímetros, es decir, tengo esta relación que tiene información porque ambos son datos. Y por el otro lado tenemos este ángulo que tengo como información y justo el lado opuesto es el que quiero averiguar. Entonces voy a usar parte de estas proporciones para poder resolver mi problema. En este caso voy a aplicar, por un lado, el seno de A sobre BC. Entonces voy a poner acá seno de A sobre BC, porque tengo esta relación y tengo información. Y voy a igualarla con el otro par que justamente tiene la incógnita y tiene el ángulo que también es información. Es decir, seno de B sobre el lado opuesto que es AC, justo lo que yo necesito averiguar. Entonces ahora voy a reemplazar, voy a tener el seno de A, que es 30 grados, sobre BC lo tengo como información, 4 centímetros. Del otro lado tengo seno de B, sería seno de 70 grados, sobre, y el lado AC justamente es la incógnita X. Me ha quedado una ecuación donde voy a tener que despejar la variable X. Como siempre, lo que está dividiendo acá va a pasar al lado opuesto multiplicando, aplicando, si quieren, también lo que sabíamos de las razones y la propiedad fundamental de las proporciones, ¿sí? Voy a continuar acá arriba, entonces voy a tener X por el seno de 30 es igual a, y por el otro lado voy a tener seno de 70 por, y pasa multiplicando, el 4 centímetros.
Fíjense en que mi incógnita es x, así que este seno de 30 que está multiplicando lo paso para el otro lado dividiendo. Así que voy a tener seno de 70 por 4 centímetros dividido el seno de 30 grados. Ahora voy a tomar una calculadora para resolver este cálculo. Si todo anduvo bien, el resultado nos debería salir 7,52 centímetros, que sería el valor de este lado x. Fíjense en cómo ya hemos averiguado entonces, utilizando el teorema del seno, el lado AC. Ahora supongamos que queramos también saber cuánto mide el lado AB. En este caso, fíjense en que necesito relacionar un ángulo con un lado que sean dato, que tengamos información, y por lo tanto puedo volver a usar el par que ya había usado anteriormente, pero necesito el otro par, y en el otro par necesito que esté el lado que quiero averiguar, o sea pero en este caso fíjense en que aparentemente no tengo el ángulo C. Sin embargo, debo recordar que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Dicho esto, aquí puedo deducir cuánto vale C, porque si B vale 70 y A vale 30, puedo descubrir que C tiene que valer 80 grados, porque la suma me tiene que dar exactamente 180. Habiendo descubierto este ángulo, ahora sí puedo aplicar el teorema del seno. Voy a usar como siempre el primer par, es decir, voy a usar seno de A sobre el lado BC igual, y ahora ya no me conviene usar el seno de B, sino el seno de C sobre el lado, en este caso AB, que es el lado que quiero averiguar. Bien, vamos a reemplazar por la información, entonces vamos a tener seno de 30 nuevamente dividido el lado BC, que es 4 centímetros, igual a, y por el otro lado tengo seno de C, o sea, seno de 80 grados sobre el lado que en este caso ahora quiero averiguar, que es AB, y que nosotros le hemos mencionado como la letra I. Vamos a seguir ahí al costado, hacemos la propiedad fundamental de las proporciones. Entonces voy a tener I por el seno de 30 grados es igual del otro lado al seno de 80 grados por 4 centímetros. Finalmente, seno de 30 está multiplicando, va a pasar dividiendo, así que voy a tener seno de 80 por 4 centímetros, todo esto dividido el seno de 30 grados. Nos vamos con la calculadora y resolvemos. Bien, ya tenemos el resultado. Si todo anduvo bien, debería salirnos 7,88, como siempre redondeando a 2 decimales. También puede ocurrir que tengamos este triángulo donde ahora la información sean dos lados, un ángulo, pero nos pidan averiguar el ángulo B, que es una incógnita. Y aquí también, siempre que podamos relacionar un lado con su ángulo opuesto y que tengan información, vamos a poder aplicar el teorema del seno. En este caso, si me fijo 40 grados, este ángulo que es información, lo puedo relacionar con su lado opuesto, que también tengo como información y mide 20 centímetros. Y por otro lado puedo relacionar el ángulo que quiero averiguar con el lado opuesto, porque también tengo como información ese lado que es AC y mide 30 centímetros. ¿Cómo aplicaríamos entonces el teorema del seno? En este caso nos conviene realizar la siguiente relación. Seno de C sería en este caso sobre el lado opuesto, que sería el lado AB. Esto es igual a... Y ahora vamos a arrancar con este ángulo, sería seno de B, que es mi incógnita, sobre el lado AC, que es el lado que tengo información. Vamos a reemplazar, me quedaría seno de C, en este caso seno de 40 grados, sobre el lado AB, que mide 20 centímetros, es igual a... Del otro lado tengo seno de B, pero en este caso va a ser seno de X, que es el ángulo, no sabemos, y
sobre el lado AC que mide 30 centímetros. Continúo aquí. Aplicando las propiedades, la propiedad fundamental de las proporciones, lo que está dividiendo pasa hacia el otro lado multiplicando. Pero aquí fíjense en que no es tan necesario porque como seno de x es mi incógnita, solamente necesito despejar el 30 centímetros. Lo paso para este lado. Entonces voy a tener 30 centímetros por el seno de 40 grados sobre 20 centímetros y esto es igual al seno de x. Bien, aquí fíjense en que podemos simplificar los centímetros y es correcto que esto ocurra porque estoy por averiguar la amplitud de un ángulo. Ahora con la calculadora voy a resolver estas cuentas. El resultado de esa operación me queda 0,96 igual al seno de x, pero yo no necesito el seno de x sino x. Por lo tanto, para despejar aquí, recordemos que ya vimos en videos anteriores cómo despejar un seno, un coseno, una tangente. Esto pasaba al otro lado como arcoseno o también pueden poner como seno a la menos 1 de 0,96 igual a x. También vimos en videos anteriores cómo en la calculadora usar la tecla segunda función o shift y luego presionar la tecla sin para que nos aparezca este seno a la menos 1 y luego poder ingresar el valor que aparece entre paréntesis. Luego de utilizar la calculadora el resultado me da 73,7, así que redondeando me quedaría 74 grados. Cuidado aquí. Ponemos grados porque estamos encontrando la amplitud de un ángulo y no un lado como en los ejemplos anteriores. Ahora que ya descubrimos el ángulo interior B, sería muy fácil encontrar este ángulo interior y poderlo relacionar con este lado que está de frente y también averiguar cuánto mide el lado BC. Entonces, el teorema del seno nos permite averiguar el valor de un lado o la amplitud de un ángulo de cualquier tipo de triángulos siempre y cuando tengamos un par de datos como información, es decir, un ángulo y su lado opuesto, y en el otro caso tengamos un ángulo como información y su lado opuesto que sea la incógnita, o al revés, un lado como información y su ángulo opuesto que sea la incógnita. Bueno, espero que les haya servido este material y puedan encontrar información de triángulos oblicuángulos aplicando ahora el teorema del seno. Nos vemos en el próximo video, no te olvides de suscribirte al canal y a seguir aprendiendo con matemática desde casa.